Bienvenidos a una nueva edición de los Diálogos Filosóficos organizados por la Fundación Gustavo Bueno en colaboración con el Centro Riojano de Madrid. Hoy tenemos con nosotros a Daniel Fernández Hernández y el tema es el anarquismo como idea-fuerza. Daniel es licenciado en Filosofía por la Universidad de La Laguna, profesor de Filosofía en la provincia de Toledo e investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno. Su tema de investigación por excelencia, teniendo en cuenta los artículos que ha publicado en el Catoguepas y algunas lecciones que ha dado en la Fundación Gustavo Bueno, es precisamente este del que hoy nos va a hablar, el anarquismo. Pues cuando quieras, Daniel. Pues nada, muchas gracias. Bueno, lo primero, agradecer al Centro Riojano y a la Fundación Gustavo Bueno y sobre todo a Carlos Madrid, que me propuso hacer una exposición sobre algún tema para estos diálogos y le sugerí pues, el de anarquismo como idea-fuerza. Sin embargo, yo creo que sería conveniente aclarar del principio titular, anarquismo, porque anarquismo en realidad no es un término unívoco, sino que remite a muchos significados, más bien análogos. De hecho, por citar algunas, para entrar así un poco en materia, si uno ojea distintos diccionarios o acude a algunos libros de anarquistas para ver la definición que dan de anarquismo, pues podemos ver que es múltiples acepciones. De hecho, por ejemplo, Sebastián Faure, que es un seminarista jesuita que hizo la enciclopedia anarquista en los años 1925-34, define el anarquismo como un movimiento social que se propone perseguir la realización del ideal anarquista. Y este movimiento abarcaría toda la acción libertaria. Anarquía, dice él, que es lo que vemos, y anarquismo es lo que experimentamos y logramos paso a paso. Otros autores como Daniel Colson, un sociólogo francés, en Pequeño léxico filosófico del anarquismo, define anarquía como una noción fundadora del movimiento libertario que con el tiempo había perdido el sentido provocador que tenía en principio y comenzó a transformarse en lo que sería anarquismo, como una especie de ideal. La anarquía, ante todo, significa para él rechazo de todo principio inicial. Aquí estaría tomando como idea el arjé, rechazo de todo principio inicial, de toda causa primera, de toda idea primera. Es la afirmación de lo múltiple, de la diversidad ilimitada de seres que permiten componer un mundo sin jerarquías, sin dominación, sin dependencia y establecer así una libre asociación entre los individuos, de manera libre y autónoma. Otro autor, por ejemplo, por ver un poco cómo se mueven estas ideas del anarquismo, Ian MacKay, en su obra An Anarchist, preguntas frecuentes anarquistas, después de indicar las tres grandes crisis que él considera que están asolando así a la modernidad, que son el colapso social, la destrucción del ecosistema, proliferación de armas y demás, indica que el anarquismo ofrece una forma unificada y coherente de dar sentido a estas crisis, rastreándolas hasta una fuente común. ¿Y cuál es esa fuente común? El principio de autoridad jerárquica. Es decir, el anarquista lo que debería hacer es analizar todos esos aspectos y esas formas de autoridad y enfrentarse contra ellos. De hecho, aquí como podemos observar, eso de una unidad con respecto al anarquismo, pues ni siquiera en las propias definiciones se puede encontrar ese tipo de unidades. Entonces, no se trata aquí de hacer tanto filología o sociología, aunque son disciplinas que hemos de tener en cuenta previamente para hacer estos análisis, sino que más bien lo que voy a hacer es un enfoque filosófico, tratando de identificar una serie de ideas, de nematologías que estarían envolviendo lo que es el movimiento anarquista y, sobre todo, aunque no agote el campo, pero de alguna forma recogen dos versiones del anarquismo que yo creo que sería interesante analizarlas, que expresarían dos cursos antagónicos, uno de manera regresiva, que sería propio del anarcoprimitivismo, y otro progresivo, que sería el post-anarquismo o anarcocapitalismo. Y con ello trataríamos de establecer unas ciertas analogías con las ideas ontoteológicas de la tradición filosófica, viendo cómo de alguna manera están influyendo en las nematologías de estos anarquismos. Entonces, lo que nos interesaría sería, sobre todo, establecer cuáles son las razones por las que determinados sistemas filosóficos desbordan el contexto en el que se van desarrollando y llegan hasta nosotros.
Y es aquí donde, a mi juicio, cobraría sentido positivo la idea de trascendental, no como algo que remita aún más allá, sino que desborda el contexto en el que se desarrolla y llega hasta nosotros. Y para ello recurro a lo que bueno desarrolla la metafísica de los presocráticos, que serían los ámbitos de la filosofía, en lo que describe los límites ambientales expresados por las tres ideas consabidas del materialismo filosófico, MSUI, E y M. Y estas ideas, digamos, que estarían relacionadas de alguna forma con los todos y las partes, que atraviesan prácticamente todos los tratados de filosofía política, sobre todo en el anarquismo también. Y desde un plano ontológico, digamos que esas ideas serían resultado de las realizaciones pues, sociológicas, políticas, económicas, de las morfologías mundanas, no más allá de ellas. Y una vez establecidas estas ideas y a través de esos sistemas, ya en un plano no ontológico, sino lógico, digamos que esos sistemas estarían por encima de los autores que los han desarrollado. Pues, por ejemplo, el sistema de Platón, el sistema de Aristóteles, aborda el propio Platón y Aristóteles. Y en este sentido es cuando nos referimos con objetividad de las ideas, que no son ideas subjetivas, particulares, que nacen de un propio autor, sino que estarían de alguna forma difuminadas en las morfologías del mundo, en instituciones, en academias, por lo que la filosofía se movería precisamente en esta inmanencia de orden lógico. Ambos cursos que hemos descrito, el regresivo y el progresivo, ven el Estado como una especie de aparato, entidad superflua, que obstaculiza el pleno desarrollo de la voluntad y desde ahí construye filosofías de la libertad fundadas en la voluntad. El voluntarismo político, por lo tanto, intentaría definir la filosofía política como aquella forma de organización y de gobierno que debe ser voluntaria. La forma legítima de organizar una sociedad consistiría en eso, en que esté fundada en un acuerdo, en una asociación cuya naturaleza jurídica es el contrato, y esa sociedad, para que sea libre, tiene que respetar una serie de condiciones: derecho individual a la propiedad, propiedad privada, secesión, no agresión. De lo contrario, si no se cumplen esas condiciones que ellos establecen como mínimas, pues consideran legítimo la autodefensa. Las razones por las que están en contra del Estado es porque tienen el monopolio de la violencia, y lo que habría que hacer es eliminarlo. Entonces, de forma que lo que voy a tratar de analizar aquí es precisamente esas ideas que estarían envolviendo a modo de nematología, como es la idea de voluntad, que predominaría en estos enfoques. Por lo menos se hace necesario hacer un recorrido, que sea breve, de esta idea de voluntad a lo largo de la historia, y de todas formas, quien quiera recoger más ideas sobre ello, les recomiendo que vean una exposición rigurosa que hizo Íñigo Ongay titulada Intelectualismo y Voluntarismo en el 2015, porque los temas que yo voy a tocar en parte los trata él también. Entonces, yendo ya al tema como tal, lo que nos interesa sería ver cómo esta idea de voluntad ha sido tratada a lo largo de la historia de la filosofía, y empezaríamos principalmente por la época medieval, porque es donde la voluntad adquiere unas connotaciones peculiares que nos interesa aquí analizar. Bueno, cuando establece los ámbitos de la época medieval, establece dos cursos. Uno regresivo, que es donde localizaríamos a Agustín de Hipona, y un curso progresivo donde estarían autores como Scoto y Occam. Estos cursos estarían relacionados con cómo se coordinan las tres ideas materialistas. En el caso de la época medieval sería MSUI, incluido, utiliza el símbolo relator, está incluido dentro de M y a su vez incluido dentro de E. En el caso de Agustín de Hipona sería regresivo, partiendo de E hacia MSUI, y en el caso de Scoto y Occam, por ejemplo, sería en sentido inverso. El caso es que en ambos cursos, digamos que todo estaría subordinado de alguna forma a E, si interpretamos E como un Dios personal que será revelado a los seres humanos y que estaría envolviendo al mundo. Desde esta revelación se explicaría el mundo. Y estas ideas podemos rastrearlas, pues, a ver, estas ideas de voluntad en sentido teológico se pueden rastrear desde el Evangelio de Mateo, de Lucas, cuando se dice tesis como la creación del mundo a partir de la nada, ex nihilo, por un acto de libre voluntad de Dios. Es decir, que ya está aquí vinculándose la idea de voluntad no solo al campo de la antropología, sino que lo deporta por completo, atribuyéndoselo a Dios, en este caso. Lo que supondría una entera vinculación de la idea bueno, tanto del mundo como de la creación con respecto a Dios.
Uno de los primeros autores que desarrollan esta versión voluntarista sería Agustín de Hipona, y que la desarrolla principalmente contra Pelagio y contra Prisciliano. Para desarrollar esta teoría de la voluntad, la pone en coordinación con otras ideas como el pecado original y la idea de gracia. En el caso de Agustín de Hipona, se hace necesario tener que incorporar la idea de pecado original, es decir, una naturaleza que está corrompida resultado de ese pecado, y que Agustín de Hipona extienda a toda la humanidad como resultado de la caída de Adán y Eva. Cuestión que el pecado original, pues Prisciliano no tiene una posición completamente clara acerca del pecado original, pero sin embargo Pelagio sí. Pelagio rechaza por completo esa idea del pecado original y considera que no hay una especie de caída por una transgresión sobre la naturaleza humana, sino que más bien todo es producto de hábitos o inclinaciones humanas que le hacen desviarse o no. Para Pelagio, el ser humano en general nace de manera neutral, no es malo por naturaleza, digámoslo así. De manera que para Agustín de Hipona, el libre albedrío solo se podría entender, asociado aquí a la voluntad, solo se podía entender si está vinculado al pecado, porque de hecho la voluntad lo que hace es liberarse precisamente de ese pecado, y para eso necesita la gracia divina, que interpreta como una fuerza interna que estaría operando de alguna forma en el corazón de determinados seres humanos por predestinación divina. Y sin embargo esta teoría no es que la niegue Prisciliano y Pelagio, la consideran como que efectivamente existe tal gracia divina, pero no es esencial para la salvación. Y en esto se marca una distinción entre Agustín de Hipona y Pelagio y Prisciliano. Y es en este contexto de dialéctica entre Agustín de Hipona, el pelagianismo y Prisciliano y demás, donde desarrolla su idea de voluntad como una facultad que suele oponerse a lo largo de toda la historia, opuesta a la idea de intelecto. La razón conoce, la voluntad elige. Y es aquí donde reside el estar liberado de la razón. La voluntad está liberada de lo que pueda decir la razón, porque podría elegir incluso lo irracional. Y por citar un texto del propio Agustín de Hipona, donde se recoge todo esto en las epístolas romanas, dice: cuando el hombre trata de vivir exclusivamente por su propia fuerza, digamos como dirían Pelagio, por ejemplo, sin la ayuda de la gracia liberadora de Dios, el hombre es vencido por los pecados. Pero en su voluntad libre tiene en su poder el creer en el liberador y el recibir la gracia. Bueno, esto tiene interés sobre todo porque sustituyamos aquí liberador asociado a Dios, sustituyamos eso por la humanidad, sustituyamos la gracia por la cultura o contracultura y tenemos, digamos, el armazón genérico de lo que va a ser el anarquismo. Entonces, por terminar de cerrar lo que sería Agustín de Hipona, por lo tanto, cuando habla de la voluntad como libre, es porque puede elegir, pero la libertad realmente significa subordinarse a la voluntad divina, con el objetivo de restaurar esa naturaleza que quedaba fracturada. Sin embargo, los dos autores más representativos del voluntarismo serían Duns Scoto y Guillermo de Ockham. Ambos autores desarrollan su voluntarismo en oposición, por un lado, a Agustín de Hipona, las teorías del iluminismo, las razones germinales, pero también al determinismo propio del estoicismo y del averroísmo latino. Pero principalmente su oposición se dirige contra Tomás de Aquino, porque Tomás de Aquino considera que el intelecto está por encima de la voluntad. Si analizamos, es decir, aquí vemos nuevamente esta conexión entre voluntad e intelecto que va a atravesar prácticamente toda la historia de la filosofía. En el caso de Scoto, la voluntad, cuando se atribuye a Dios, se interpreta como algo absolutamente libre, que no está sujeta a ninguna ley ni a algo preestablecido, por lo tanto no es una norma. Aunque se pueda entender como relacionado a Dios como absolutamente libre, se considera el fundamento de la esencia, pero no que la haya creado. No es una norma incondicional, digamos, como algo previo a la voluntad.
A pesar de que existe discusión sobre si el Dios de Escoto es estrictamente voluntarista, no así como en Ockham, que sí, se suele decir en líneas generales que el Dios de Escoto no es voluntarista porque está de alguna forma supeditado a la contradicción. Pero en el caso de Ockham es mucho más radical en este sentido. Entonces, eso con respecto a la idea de voluntad que se puede atribuir a la idea de Dios. Es decir, lo que ya está presuponiendo que cuando estamos hablando de la voluntad existe una jerarquía que es asimétrica. En el caso de la voluntad divina, en el caso de la voluntad del ser humano. Cuando lo asociamos al ser humano, Escoto lo interpreta como appetitio rationalis y estaría en relación a la libertad derivada de lo que él llama el gozo. Entonces, ¿cuál es para él el acto del querer? La propia libre voluntad, que estaría asociado a un acto espontáneo. Y esto también nos interesa sobre todo porque precisamente luego lo veremos en el anarquismo, pues esta idea de espontaneidad es como una idea que atraviesa prácticamente todos los programas políticos. Por lo tanto, el individuo se presenta aquí como libre y autónomo. Y esto va a repercutir sobre todo en la moral. En el caso de Ockham, como dije antes, es mucho más radical. Y lo que me interesa aquí subrayar sobre todo son, como consecuencias de este voluntarismo, son dos versiones de contingentismo. Uno que podríamos decir estaría asociado a la epistemología y otro que estaría asociado a la moral. ¿En qué sentido? Pues por un lado, la voluntad es libre de elegir, sería el motor que guía nuestras acciones, y en el caso de la epistemología, Ockham se suele encuadrar dentro de lo que es el nominalismo y el debate sobre los universales y demás. Y en este nominalismo, lo que viene a decir Ockham es que lo único que conocemos con total seguridad son los entes individuales, el único real que existe. Y eso lo captamos por medio de la intuición. La intuición la capta de manera inmediata y directa. Sin embargo, el voluntarismo de Ockham, cuando es asociado a Dios, llega a poder decir que Dios podría estar interviniendo en nuestros sentidos, en nuestra intuición, y hacernos creer que estamos conociendo entidades que ni siquiera son reales. De ahí que su voluntarismo sea, en ese sentido, más radical que Escoto incluso. Esto es lo que de alguna forma estaría presente en la figura del genio maligno cartesiano. Y incluso su voluntarismo es tan radical que ni siquiera podríamos, dice Ockham, que ni siquiera podríamos atribuir a Dios la idea de voluntad ni entendimiento, que no serían más que, lo denomina como nomina tributalia. Es decir, simples nombres, estaría dentro de la teoría de los supositios simples. Serían flatus vocis, como simples palabras con las que atribuimos cosas que ni siquiera podemos conocer. Sobre todo porque son artículos de fe, que ni siquiera por medio de la razón podríamos conocerlo. Entonces, la voluntad, cuando se aplica al ser humano, estaría limitada, y en este sentido sigue la misma línea que Agustín de Hipona y que Escoto, estaría limitado por la voluntad divina. Es decir, que se mantiene esa jerarquía asimétrica. ¿Por qué podemos decir que Ockham considera que la voluntad es libre? Pues porque puede ir contra la razón. Es decir, la razón lo que nos presentaría son los instrumentos. Vamos a suponer que una persona está enferma, por medio de la razón puedes demostrar que tomando ciertos alimentos o ciertas medicinas te puedes curar, pero la voluntad es libre de seguir o no a la propia razón. Entonces esto repercutiría en la moral. Y aquí es donde entraría lo del contingentismo moral. La moral en Ockham sería como un elemento bisagra que permite conectar de alguna forma al ser humano con Dios, y en el caso de Ockham, como es su voluntarismo radical, pues no existiría unas normas objetivas. De hecho, pues bueno, Ockham llega a decir que si Dios hubiese querido, pues matar hubiera sido bueno, o si hubiese querido se hubiese encarnado, pues yo qué sé, en lagarto o lo que fuese. Entonces aquí vemos ese contingentismo moral en el sentido que no hay unas normas estrictas, que las que hay son porque Dios puede y las pone, pero que si quisiera las podría cambiar. Entonces, ¿de qué manera vemos esa conexión con el anarquismo? Pues ya comenté, sustituyamos estas ideas de liberador por humanidad y cultura por contracultura, la idea de gracia, digamos, por la cultura contra cultura. Con esto cerraríamos ese ámbito en el que se va a desarrollar con total fuerza lo que es el voluntarismo y pasaríamos al ámbito de la época moderna, en la que se presentaría, o voy a referirme aquí a tres autores.
Gustavo Bueno distingue aquí en estas coordinaciones de las ideas, se transformarían donde E viene a ocupar ahora un lugar no al final de esta coordinación, sino en el medio, es decir, M sub I estaría incluido dentro de E, incluido dentro de M, pero en el sentido regresivo, que sería opuesto al materialismo, que sería en sentido progresivo. Y las transformaciones aquí de la idea de la voluntad que a mí me interesa son precisamente la voluntad se hace infinita, que sería en el caso de Descartes, se hace general en el caso de Rousseau, se hace santa en el caso de Kant. Por ir rápido, en el caso de Descartes hace un tratamiento de la voluntad que la separa de las pasiones, porque las pasiones las pone en correspondencia con la res extensa, con lo corpóreo. Sin embargo, la voluntad estaría más asociado a la res cogita, al espíritu. Y dicha voluntad es, en el plano epistemológico, la voluntad incluso es previa a toda la construcción de la duda metódica, porque para poder llevar a cabo dudar de la propia realidad, poner en duda la realidad, los niveles de duda que lleva a cabo Descartes, ha de haber una decisión activa, un querer ponerlo en duda. Es decir, en ese sentido, la voluntad es como una especie de dato primario de la propia, un dato primario de la conciencia. Y es aquí, en el plano epistemológico, cuando Descartes considera que la voluntad es infinita. ¿En qué sentido? En el sentido de que la voluntad no está obligada a adherirse, a conectarse a ideas claras, puede conectarse con ideas oscuras, confusas. Y en ese sentido, precisamente por su libertad. Sin embargo, y en ese sentido es falible, se puede equivocar. Pero el entendimiento, en este caso, es infalible. Si de verdad hay conocimiento, tiene que adherirse a las ideas claras y distintas. Y por lo tanto el entendimiento aquí se mostraría como finito. Por materializar un poco estas ideas, pues en metafísica, las meditaciones metafísicas, en la cuarta meditación dice Descartes: la voluntad consiste solo en que podemos hacer o no hacer una cosa, o mejor dicho, al afirmar o negar, o al pretender o evitar las cosas que el entendimiento nos propone, obramos de manera que no nos sentimos constreñidos por ninguna fuerza exterior. Y 3 años más tarde, en Principios de Filosofía, dice: tenemos el libre albedrío que nos permite abstenernos de creer lo que es dudoso, y de este modo impide que erremos. No dejamos de experimentar que poseemos libertad, tal que siempre que nos place podemos abstenernos de asumir en nuestra propia creencia las cosas que no conocemos bien. Entonces, esto con respecto al plano epistemológico, pero en el plano ontológico, lo primero no es el yo ni el sujeto, sino Dios. La voluntad divina sería la que de alguna forma estaría por encima jerárquicamente y asimétricamente, y seguimos en este mismo. Es decir, que el hecho de que estemos en la época moderna no supone un corte en ese sentido radical. Por eso, bueno, lo que establece más bien es lo que hay son distintas coordinaciones con respecto a las 3 ideas consabidas, porque en realidad Descartes, aunque se le considera como padre del racionalismo, sigue la misma senda que hemos estado planteando hasta ahora con la edad medieval. Entonces, Dios, para Descartes, sería orden y medida, es omnipotencia, es tal que no tiene ninguna restricción, y el ser humano y todos los actos del ser humano deberían subordinarse a él. Esto con respecto al ámbito ontológico. En el plano antropológico, la voluntad se conectaría de alguna forma con la moral. Y aquí Descartes dice que es una moral infinita, similar a la de Dios, y actúa como guía de nuestras acciones, en búsqueda de la perfección y de la virtud. Una moral, como digo, que él interpreta como provisional, pragmática, que debe estar sujeta de alguna forma a las normas sociales, y que podemos poner en tela de juicio, podemos suspender el juicio con respecto a esas morales hasta encontrar un camino correcto. En el caso de Descartes, esta voluntad podría estar influida por las pasiones, cosa que Kant va a cortar de raíz. Con esto cerraríamos la visión que tiene Descartes acerca de la voluntad, y pasaríamos a la siguiente forma de concebir la voluntad, que estaría asociado más bien al ámbito político, que es el caso de Rousseau. Rousseau construye su idea de voluntad en el contexto del contrato social y considera al ser humano en su origen como libre,
Sin embargo, cuando entra a formar parte de la civilización, pues se esclaviza. Y lo que trata de explicar es cómo lograr salir de esa situación de esclavitud en el sentido político. Entonces, para fundamentar esto políticamente, comienza haciendo lo que nosotros llamamos una bolización atómica, en su fase analítica regresiva, hasta regresar pues, a una idea de hombre, y en palabras del propio Rousseau, con independencia primitiva, en un estado primitivo en el que el género humano perecería si no cambiase de manera de ser. Y en este caso, pues ese cambiar su manera de ser estaría asociado ¿a qué? A la comunidad, a la asociación, pero sobre todo el término que termina triunfando de alguna forma es la voluntad general. Sin esa voluntad general no saldría de ese estado, digámoslo así, de salvajismo. ¿Sí? En la primera entrada en la que aparece la voluntad general, en el caso de Rousseau, viene a decir lo siguiente. Dice, si se elimina del pacto social lo que no le es de esencia, nos encontramos con que se reduce a los términos siguientes. Cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general. Y nosotros recibimos además a cada miembro como parte indivisible del todo. Bueno, aquí, en principio, lo que viene a decir Rousseau, que reconoce como una hipótesis genética del origen político, lo que hace es partir de esas sociedades políticas y regresar a lo que comentamos antes, a esta figura de individuos atómicos sustantivados, que nosotros desde el materialismo filosófico consideramos pues que aquí Rousseau está haciendo trampa porque atribuye a estos individuos atómicos la capacidad de hablar y de poder hacer pactos antes de llevarlo a cabo. Es más, Rousseau viene a decir que lo que tenemos que hacer es poner en tela de juicio o poner en suspensión nuestras voluntades individuales en pos de una voluntad general, pero esa voluntad general no es más que resultado del contrato, con lo cual no puede darse previo, es decir, yo no puedo poner mis intereses entre paréntesis a favor de una voluntad general que ni siquiera está todavía dada. Pues a partir de esa regresión que hace a los individuos, trata de reconstruir el todo social, cosa que nosotros consideramos que no es posible. Rousseau distingue así una voluntad individual que sigue la senda cartesiana, como en el sentido de que son voluntades espirituales, incorpóreas, y por otro lado la voluntad general, que ya hemos dicho, que se regula a través del contrato social. ¿Y qué supone esto? Pues que las minorías reconozcan que las mayorías representan el todo social. Pues con esto damos paso a la última idea, digamos, de voluntad que nos interesa para el tema, que sería la idea de Kant. Cómo concibe Kant la idea de voluntad. En el caso de Kant, estaría asociada a la moral. La pregunta que trata de responder Kant es cómo debe querer la voluntad para que seamos merecedores de la felicidad. Y para ello, Kant sí que separa la voluntad de los deseos y de las pasiones, porque si realmente siguiésemos la vía de las pasiones y de los deseos, pues no estaríamos actuando moralmente en sentido estricto. Estaríamos siguiendo las normas heterónomas que vienen dadas por el contexto, por los propios intereses, con lo cual descartaría toda moral que esté construida sobre esos criterios, que para él sería toda la moral anterior a su propia propuesta. Kant establece aquí que es la buena voluntad aquella que no depende de circunstancias externas. Dice Kant, no por su actitud para alcanzar algún fin propuesto, sino únicamente por el querer, esto es, porque es buena en sí misma, lo dice en la fundamentación de las metafísicas de las costumbres. Lo que supone tener que poner entre paréntesis el mundo fenoménico, que es donde estaría el sujeto humano biológicamente constituido, siguiendo inclinaciones y deseos. Hay que poner entre paréntesis, por lo tanto, en el ámbito moral, ese mundo fenoménico. Kant considera que el ser humano se encontraría así con una especie de encrucijada. Por un lado, el ser humano es un sujeto empírico, biológicamente y físicamente constituido, está determinado, pero al mismo tiempo hay
sujeto no empírico, es un sujeto trascendental, un sujeto que precisamente por eso puede ser libre. Y es aquí donde Kant desarrollaría su antinomia de libertad. La libertad considerada como una realidad nouménica, una realidad que él considera como un postulado necesario para que la moral cobre sentido. Entonces, ¿qué es lo que hace Kant? Pues el planteamiento que hace Kant es cómo ha de actuar la voluntad en el mundo fenoménico, pero desde la realidad nouménica. Y ese desde es lo que nosotros consideramos propio de la inversión teológica. No se trata tanto de eliminar la idea de Dios, en parte, claro, no se trata tanto de eliminarlo, sino de utilizar esa idea de Dios para hablar desde Él, y desde Él entender el mundo y la vida humana. Dios deja, como decía muchas veces, Dios deja de ser algo sobre lo que se habla para pasar a ser algo desde lo que se habla. Y claro, así es como actúa Kant. Kant está hablando desde la realidad nouménica y ahí está justificando cómo el ser humano es libre como causa incausada. Pues entonces, así como Rousseau trata de restaurar o suturar de alguna forma el vacío existente entre voluntad general y particular, apelando a una especie de consentimiento, a una especie de acuerdo exteriorizado por medio de la voluntad general, por medio del pacto, ahora con Kant esa voluntad general se correspondería más bien con una especie de voluntad divina interiorizada, pero en forma de humanidad. La humanidad, dice Kant, en su persona ha de serle sacrosanta. Entonces ese abismo que existe entre los fenómenos entre la realidad fenoménica y nouménica parece suturarse de alguna forma a través del arquetipo de la voluntad santa. Es decir, no podemos actuar por deber siempre y cuando solo podemos actuar por deber siempre y cuando las normas morales provengan directamente de la razón práctica, de una razón que es autónoma, que se autolegisla. Y esto yo creo que es aquí la idea clave y central para entender muchas de las posiciones, sobre todo esta idea de la autonomía, para entender muchas de las posiciones del anarquismo. Entonces, la voluntad como facultad de determinarse a sí mismo implica que tanto la ley como la libertad quedan de alguna forma identificadas. Ser libre y estar sometido a la ley moral en el sentido autónomo coinciden. Entonces, si un ser humano es capaz de actuar siempre por imperativo categórico y por medio de la autonomía, esa voluntad de considerarse santa y por tanto digno de ser felices. Ahora con Kant, M sub I, en términos del materialismo filosófico, estaría integrado, englobado en E. Las inclinaciones y deseos se han de ajustar, en sentido de que han de estar entre paréntesis, a la autonomía de la razón y a los imperativos categóricos, hasta el punto que estas quedan bloqueadas, los deseos y las pasiones, el mundo como tal. Estas ideas podrían rastrearse, no voy a hacer aquí, simplemente indicar que, por ejemplo, Bakunin, en sus consideraciones filosóficas, dice: el hombre no es esclavo, puesto que no obedece sino a leyes inherentes a su propia naturaleza, a las condiciones por las cuales existe y que constituyen su ser. Al obedecerlas, se obedece a sí mismo. Digamos que la tesis central que vengo aquí a indicar es que el anarquismo como movimiento político, que Bueno identificó como tercer género de izquierda, hija de alguna forma de la Revolución Francesa, lleva hasta las últimas consecuencias la moral kantiana. Si efectivamente existe un sujeto libre, autónomo, capaz de darse normas a sí mismo, ¿para qué el Estado? Se hace superficial, se hace superfluo, no se necesita, con lo cual el ser humano como tal y la humanidad que hay en él, que se hace sacrosanta, es suficiente para llevarlo a cabo. Es decir, y lo que hacen los anarquistas es llevarlo a cabo precisamente, incluso si hiciese falta, por la acción directa, poniendo bombas. Con lo cual podríamos decir que los anarquistas serían los santos laicos más santos de toda la izquierda, en ese sentido. Pues con esto cerraríamos de alguna forma, por no entrar más en detalle, lo que sería la idea de voluntad que atraviesa en la historia de la filosofía y que estaría análogamente, estas ideas que hemos presentado ontológicamente a través de la historia estarían de alguna forma siendo rescatadas por el anarquismo. Entonces comenzaríamos por el post-anarquismo. Es una corriente. Bueno, los tomos como dije antes, de voluntarismo lo vamos a ver tanto en el curso progresivo como regresivo.
Y sobre todo teniendo en cuenta lo que hemos dicho de estas transformaciones de la voluntad infinita, voluntad general y voluntad santa. Entonces, el postanarquismo se suele decir que aparece a finales de los años 80. Hay un autor cuyo seudónimo es Hakim Bey, que en realidad se llama Peter Lambert Wilson, un anarquista estadounidense que desarrolló o es conocido por artículos como Zonas temporales autónomas o Zonas permanentemente autónomas, desarrollados en los años 90. Sin embargo, el desarrollo que tuvo después el postanarquismo no está del todo ajustado a lo que desarrolla este autor, Hakim Bey, que es conocido más por Hakim Bey. Lo que este autor venía a sugerir era algo así como supone liberar un área temporal, espacial, imaginativa, para luego disolverse y resurgir en otros lugares. Es decir, utiliza la figura de los piratas, ¿no? Utiliza la expresión de piratas utópicos, en el sentido de que los piratas no están en ningún sitio, sino que se mueven, van creando redes de información y precisamente su no fijación es lo que pretenden, su no fijación en un sitio determinado, es lo que pretenden poner de relieve. Pero suele admitirse en líneas generales los que van forjando esta idea del postanarquismo a Todd May, un universitario estadounidense que en los años 90 publicó un libro titulado La filosofía política del anarquismo postestructuralista. Y aquí ya es donde vamos viendo esos componentes que van configurando el postanarquismo. Y básicamente, en líneas generales, es tratar de corregir, según ellos, tesis del anarquismo clásico atravesado con tesis del estructuralismo. Este desarrollo que hace Todd May también lo desarrolla en otros artículos, como ¿es anarquista la teoría política postestructuralista? Pues el postanarquismo se desarrolla tanto con Todd May como con Saul Newman, en una obra titulada De Bakunin a Lacan, el antiautoritarismo y la dislocación del poder, que lo que hace es retomar las tesis del propio Todd May. ¿Y qué es lo que hacen estos dos autores, de quien me voy a basar para exponer sus tesis centrales? Digamos que el postanarquismo de alguna forma estaría vinculado a lo que uno llamó las sociedades postestatales, que ellos mismos también se autocalifican así. Entonces tienen como antecedente suyo a Foucault, a Deleuze, etc., y a todo lo que es la escuela postestructuralista, sobre todo en todas estas cuestiones de descentralizar el poder, de analizar aspectos específicos de opresión, pues, en las clínicas, en la educación, etcétera, etcétera. Y cuestiones que tienen que ver con la autodeterminación y resistencia particular, individual, a estructuras opresivas. Digamos que el postanarquismo trata de desvincularse del anarquismo clásico porque considera que está siendo preso, el anarquismo clásico, de ideas esencialistas como humanidad y razón, pero su crítica, la del postanarquismo, no es tanto porque la humanidad sea una idea metafísica, sino porque esa idea está atravesada de poder. Es decir, los anarquistas clásicos pretenden luchar contra el poder, pero sus discursos, en el fondo, según esta versión postanarquista, está cargado también de poder y lo que hace es perpetuar ese poder y ese dominio. Entonces, la propuesta de estos postanarquistas sería ofrecer herramientas intelectuales, y aquí es donde vemos este carácter voluntarista, ofrecer herramientas intelectuales para los oprimidos, para que ellos por sí mismos decidan la manera en que deberían liberarse, sin tener que recurrir a ninguna idea esencialista en ese sentido. Rechazan, por lo tanto, al sujeto autónomo individual como fuente de cambio, pero no la descartan del todo, sino la descartan en el sentido de fuente de cambio. ¿Por qué? ¿Cuál es su razón? Porque consideran que el sistema capitalista, en el fondo, ha manipulado de alguna manera la subjetividad, y eso sería prueba de que, en el fondo, el sujeto autónomo, para ellos, no sirve, no tiene fuerza suficiente. De lo que se trata, por tanto, es de descomponer el poder, porque al descomponerlo sí que se podría llevar a cabo esa lucha
que ellos llaman como proyecto de resistencia, sin tener un modelo de sujeto al que liberar en general, sino que se trata de combatir múltiples formas de poder. De hecho, cualquier prototipo de sujeto, como norma, ya es visto por el posanarquista como forma de opresión. Con lo cual, para ellos, el sujeto humano ni es bueno ni es malo por naturaleza, sino que es un campo indeterminado de deseos contrapuestos. Por un lado quiere pues buscar una conexión con los demás individuos, por otro lado esos deseos le puede conducir hacia la dominación. El caso es que su objetivo es la autotransformación personal, basada en el descontento del individuo con el entorno. Es decir, no se trata tanto de cambiar la realidad, sino cambiar el propio individuo para ajustarse a la propia realidad. Entonces, su proyecto de resistencia, ¿en qué consiste? En construir lo que ellos llaman un no lugar, es decir, algo que está un espacio fuera de los esquemas de poder, y para ello recurren a nociones psicológicas como la noción lacaniana de falta, una especie de vacío, en el sentido de que es fuente de deseo, una fuente de deseo infinita, que es imposible de alcanzar con total plenitud. Pues esto es visto por los postanarquistas como un exterior de poder, como algo que no es realmente, es lo que ellos denominan un no lugar, por decirlo así. Entonces, esta política se presenta más bien como una ética, cuyo marco, digamos, marco ético estaría delimitado por la propia concepción del dominio. Si se transgrede ese dominio, sería lícito la resistencia, resistirse a ese poder. ¿Qué ocurre aquí? Que los propios posanarquistas construyen una especie de cajón desastre donde entraría pues cualquier tipo de lucha que ellos interpreten como lucha antiautoritaria, que no sea de imponer, no está determinada de antemano ni mediada dialécticamente, y no hay una determinación ontológica. Y curiosamente, aquí lo que me parece llamativo es que teniendo presente estas luchas ante las múltiples formas de poder y teniendo esta negación de determinación ontológica, apelan a lo siguiente, dice: ahora, en ese momento, es cuando la humanidad realmente ha de considerarse creadora y constructora de su propia historia. Pues bueno, con esto cerraríamos lo que sería el anarquismo en sentido postanarquista, en sentido progresivo, en dirección hacia un futuro, y termino rápidamente con el curso regresivo, que sería el anarcoprimitivismo. El anarcoprimitivismo lo que viene a sostener es totalmente lo contrario, sentido opuesto, sentido regresivo, es decir, un retorno a formas de sociedades no civilizadas, y aquí es donde cobra sentido la figura de Rousseau principalmente. Es decir, a formas de sociedades no industrializadas, a formas de sociedades donde no haya tecnología, y a partir de aquí, pues, construir sociedades igualitarias. Entonces, es decir, la crítica no solo recae en la revolución industrial, es que la llevan más atrás, hasta el neolítico, más de 7.000 años. Sobre todo los cambios de procesos de caza-recolección a subsistencia agrícola. Su objetivo sería, de alguna forma, restaurar la naturaleza, una vez que se alcanza ese estado natural, reconducir otra vez al ser humano para que vuelva a conectarse con la naturaleza, llevando a cabo prácticas sociales que encajen con la naturaleza, que no la dominen, digámoslo así. Esto resuena un poco a lo que comentamos anteriormente con lo del pecado original, es decir, la sociedad, la civilización, de alguna forma ha fracturado la esencia humana. Entonces, la nematología que de alguna forma estaría envolviendo este curso anarquista del anarcoprimitivismo estaría asociada a la civilización, que interpretan como una máquina de dominación, como una máquina de control, de domesticación, incluso que promueve la violencia organizada. Y lo que habría que hacer es retornar a esos procesos de la agricultura, pero sin tecnología, para construir esas sociedades igualitarias y justas. Incluso ya interpretar los símbolos
como algo que nos separa de la naturaleza, tanto el lenguaje, el arte, el tiempo, etcétera, etcétera. Son catalizadores, dicen ellos, de procesos de domesticación, en el fondo. Pero claro, paradójicamente, para difundir estas ideas anarquistas, ellos escriben libros, utilizan las tecnologías, es más, acuden a antropólogos, a arqueólogos, que son realmente el resultado de las civilizaciones, y tienen páginas web también, aunque esté cerrada, bueno, una de ellas, como es la de www.primitivism.com, con lo cual eso de poner en tela de juicio las tecnologías, pues ni ellos mismos lo llevan a cabo. Gustavo Bueno tiene un artículo titulado Nostalgia de la barbarie, en el 2001, que precisamente hace una crítica a uno de los mayores representantes del anarcoprimitivismo, que sería Cerzán, aunque también estaría pues John Phillips o John Moore, que básicamente siguen las mismas tesis del anarcoprimitivismo. Básicamente lo que viene a advertir aquí Bueno como diagnóstico es que Cerzán utiliza un concepto de civilización genérico, total, global, y implica un regresus hacia las sociedades primitivas, lo que estaría trastocando por completo todos los fundamentos antropológicos, incluso la idea de hombre, y el problema es que reivindica una naturaleza humana alienada de su esencia, que la propia civilización ha fracturado. Y lo que habría que hacer es, según estos anarcoprimitivistas, es que por medio de la propia reflexión individual, digamos así, metamérica, conseguir a través de la contracultura devolver al ser humano a los cauces naturales. Entonces, Bueno aquí pues construye toda una teoría sobre la cultura, relacionando las ideas de naturaleza, cultura y hombre. Pero lo que interesa aquí es ver cómo ya el propio Bueno indicaba que las posiciones anarcoprimitivistas estaban dentro de una larga tradición que empezaría con los cínicos y su oposición a la cultura, digamos una versión contracultural, que lo consideran como hipócrita y demás, el epicureísmo, los padres del desierto o padres del yermo y el buen salvaje, sobre todo, que es lo que nos interesaría aquí por su conexión con Rousseau, como antes comenté. El concepto que tiene de cultura el anarcoprimitivismo en general, y con esto ya termino, implica atribuirle propiedades a la cultura y a la civilización cargadas completamente de atributos malignos, por decirlo así. ¿Por qué malignos? Pues porque la cultura ha estabilizado y ha forjado la dominación por medio de la división del trabajo y demás. Sin embargo, si viésemos en la naturaleza sociedades de abejas, ahí ya podemos, es decir, tan cultural y tan natural es la propia dominación o la jerarquía, como, es decir, tanto la cultura humana como la cultura animal, es decir, que no es algo propio de la cultura humana. Y en conclusión, ¿qué es lo que venía a decir Bueno en este artículo, precisamente porque lo llamaba nostalgia de la barbarie? ¿Cuál es esa nostalgia? Pues que al volver a esas sociedades primitivas, pues tendríamos más tiempo libre que no dispone el obrero. Que no dispone el obrero porque, bueno, el obrero o cualquier trabajador de la sociedad actual, porque tiene que estar sometido y esclavizado a unas horas determinadas. Pero esta tesis también está en Marsal-Sali. Y por cerrar y por concluir, ¿por qué consideramos entonces el anarquismo como idea fuerte? Bueno, estas ideas han sido tratadas por Bueno en distintos artículos y sin embargo no lo entendemos en sentido, creo yo, ¿no? Si no me equivoco, en el sentido crítico, no en el sentido positivo como lo podía entender Alfred Fouillet en sus obras El evolucionismo de las ideas fuerza, la psicología de las ideas fuerza, sino en el sentido crítico, es decir, cómo los propios anarquistas apelan, o bien, por ejemplo, a ideas o componentes que nosotros diríamos M2, como puede ser la voluntad, y desde ahí pretender reconstruir el todo social y el todo político, o apelar a la idea de humanidad, al género humano, y a partir de ahí justificar, y bueno, y sobre todo atribuir a los conceptos de voluntad
pues todo lo contrario de la cultura, todas las bondades, es decir, en el momento en que se apela a la voluntad, ya los problemas estarían de alguna forma resueltos. Y nada, eso es un poco el asunto que queda planteado. No sé, pues eso. Pues damos paso al diálogo. ¿Alguna cuestión? Vale. No nos funciona el micrófono, luego te tengo que pedir que ahora cuando gire cámara que hables alto. Mira, yo quería hacerte dos preguntas. Sí. La primera es, ¿dónde sitúas tú el concepto moderno de autodeterminación que domina todo el progresismo neoliberal en relación con todo lo que has explicado de la voluntad, y si no tiene su nacimiento precisamente en los planteamientos de Ockham o en otro punto en el que te encuentres? Y segundo, si no, en el proceso de evolución del anarquismo desde el siglo XIX hasta hoy, es decir, lo que tenemos es un viaje de ida y vuelta en el que se produce un nacimiento a partir del neoliberalismo, del liberalismo, se une con la clase obrera y sus conflictos materiales y el conflicto capital-trabajo, y como en el resto de la izquierda, a partir de los 60 ese conflicto desaparece, se sustituye por conflictos simbólicos y naturalmente acaba en los planteamientos del anarcocapitalismo integrado perfectamente en el neoliberalismo. Es decir, lo único que prima es el individuo, la voluntad individual, la interpretemos como la interpretemos, eso deriva de fenómenos del universo pelaje, como Zerzan y su primitivismo, que es una cosa sin pies ni cabeza cuando ves cómo vive el personaje en Estados Unidos, ¿no? O en fenómenos pues, como puede ser hoy el ley que podemos ver, ¿no? Pero es una deriva necesaria, que no tiene otra salida. Si no hay conflicto capital-trabajo, no hay conflictos materiales, todo es simbólico, todo tiene que ver con la voluntad y todo acaba otra vez en el liberalismo actual, que es el neoliberalismo globalista, ¿no? Pues bien, a ver, la primera pregunta sobre dónde situar lo de la autodeterminación, aquí habría que analizar ese propio término, porque, claro, ¿desde dónde se estaría hablando? Si lo estamos analizando desde el Estado, incluso habría que matizarlo, porque estamos hablando de la capa conjuntiva o la capa cortical. Porque la capa conjuntiva, la autodeterminación sí que estaría vinculada, por ejemplo, a la autonomía, pero en el sentido del individuo. El individuo se puede autodeterminar a sí mismo, que es lo que estamos viendo, pero no necesariamente en las políticas anarquistas. Es algo que está extendido y difundido y difuminado en la sociedad actual. Y esa autodeterminación, pues en fin, desde mi punto de vista es una ficción. No hay posibilidad, salvo que se crea en la causa sui. Si se cree en la causa sui, que precisamente es lo que nos pondría en conexión con lo que estaba comentando antes del voluntarismo, pues sí, si uno puede asumirlo a sabiendas, o puede asumirlo sin saber, que es peor. Y no creo, nosotros nos posicionamos completamente distanciados de esta idea de causa sui, ya sea en la capa conjuntiva, ya sea en la capa cortical. Es más, que la determinación en la capa cortical viene por relación de enfrentamiento con otros estados, es decir, que ni siquiera un estado se autodetermina, más que siempre en función con los exteriores, no internamente, digámoslo así. Y por cerrar esa pregunta, salvo que se crea en la idea de causa sui, que está pues, muy vinculado a eso. Y la segunda, no recuerdo muy bien que me dijiste, algo de... El ciclo que te decía yo de ida y vuelta, ¿sí? Del anarquismo hijo del liberalismo, ¿sí? Una vez que pierde luego la unión con el conflicto material, acaba necesariamente en conflictos simbólicos. Sí. La autodeterminación, sí. Que lo llevan otra vez al liberalismo o al neoliberalismo. Sí. No, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero yo creo que es precisamente por eso, porque como quedan difuminados, no tienen dónde poner los pies, digamos así, dónde anclarse, porque claro, como al destruir todo el poder, por decirlo así, las bases donde puede cobrar sentido quedan también difuminadas. Por eso queda, sí, estoy de acuerdo, queda más vinculado a lo simbólico, precisamente por eso. Yo creo que iría por ahí la cuestión. Al exigirse querer salir del poder y querer salir de las estructuras
y de alguna forma asociarlo al individuo, no todos los anarquismos, porque también habría que separar distintos anarquismos, pero el liberal, digámoslo así, el que es más asociado al liberal, como el que se suele atribuir a Milei, una especie de libertarismo liberal, creo que el otro día se definió, o se lo definieron así, él asumió que era así. Rayo creo que le dijo que era un libertario liberal o algo así. Pues sí, estaría más asociado a esa idea de individuo que no puede desaparecer, pero claro, depende de los contextos y depende habría que matizarlo, pero sí, yo creo que sí, que quedaría disuelto y precisamente por eso queda como simbólico. Sí. ¿Más cuestiones? Sí, nada, lo primero es felicitarte porque la exposición me ha gustado mucho, cómo la has enfocado, el tema de la voluntad y después el final con estos temas del anarquismo, me ha gustado mucho. Te quería hacer también dos cuestiones parecidas a las que ha comentado el compañero, también una relacionada con la voluntad y la otra con el anarquismo. La primera era señalarte o pedirte tu opinión de otro jalón en la historia de la voluntad que puede ser el de Molina y su Concordia. A mí, en mi opinión, te doy mi opinión, a ver tú cómo lo enfocas. En mi opinión, hay como una especie de corriente que tú has señalado con Escoto, con Ockham, y ya que después yo creo que va a troncar con Rousseau, que también ha señalado con Kant y con Descartes, donde el idealismo ahí coge fuerza, aupado por el protestantismo. Y yo creo que el jalón que te digo de la Concordia de Molina es insertado en su momento histórico, pues con la Contrarreforma, un intento de parar toda esa corriente, un intento de parar que a mí me parece muy hábil, que también está atacado por las otras fuerzas de su propio campo, que es el tomismo, con Báñez, que esa lucha que todos conocemos, ese proceso histórico tan interesante también, pero que a mí me parece que al final acaba triunfando, o medio triunfando, esa línea de Molina con la introducción de la ciencia media, entre la ciencia natural que conoce la esencia de lo que Dios crea, y la ciencia ordinaria que conoce cómo se va a comportar eso que Dios crea, y en medio Molina coloca esos futuribles donde ese individuo que él crea puede elegir por su libre arbitrio. Entonces, claro, los tomistas acusan a Molina de rebajar a Dios porque crea algo que puede ir en contra incluso de él mismo, pero al final de lo que estamos hablando un poco también es de salvar la inconmensurabilidad de la realidad, donde Molina, yo creo que quizá lo que dice es que ni Dios puede controlarla, pero bueno, a lo que está es a salvar el empuje de las fuerzas protestantes, y bueno, yo quería saber tu opinión. Y la segunda cuestión sobre el anarquismo, también un poco relacionado con lo que comentó el compañero. Yo a veces veo todos estos movimientos, el anarquismo incluido, pero también el liberalismo y el comunismo, que todos están como en una especie de la misma rueda. En este ámbito que yo ya creo que está en esta línea idealista, que como tú bien has enfocado, empieza en Ockham, Escoto, sigue con Rousseau, etc., ya estamos en un ambiente idealista donde las corrientes que funcionan, todas te proponen un final ideal. Bien el liberalismo, con la posesión de los recursos y la posesión de la técnica, pues vamos a tener una sociedad ideal. Bien el comunismo, en el estado final, pues vamos a tener una sociedad perfecta. Y el anarquismo, tú lo has enfocado bien, empieza como al revés, destruyendo el Estado. A veces yo me imagino que son una especie de tresina del vehículo este de ferrocarril, donde uno sube y otro baja, pero los dos van empujando el vehículo. El comunismo, y también puede ser la posición del anarquismo, se pueden oponer al liberalismo, pero se lo oponen a veces para reforzarlo. Son contrarios
que se ayudan en su campo. No sé qué opinión tienes. Pues Muchas gracias. nada, gracias a ti también por hacerme esas indicaciones. Con respecto a lo que comentabas de Molina y demás, yo creo que sí, que ha terminado teniendo éxito. Solo hay que ver, por ejemplo, el tipo de cine que se hace ahora. Lo de los mundos posibles, todo esto futurible y todo, es que yo creo que demuestra precisamente eso, que es producto precisamente de la voluntad y de la subjetividad. Yo creo que son dos términos que irían aparejados, más o menos como decías antes de comunismo y anarquismo, pero en el mismo sentido. Voluntad y subjetividad, de ahí emanaría toda esta forma de planteamiento. Y sí, pero vamos, podría profundizar más estudiando estos asuntos para incorporarlos, pero yo creo que sí, que iría por esa línea. Y es que con respecto a lo otro que dijiste también, y yo creo que es que sin los mitos, ni el comunismo ni el anarquismo, por eso se hace necesario ese final utópico, porque si no, no tiene éxito. Es más, yo diría que incluso la gente así en general espera eso, que le den una especie de soporte que le dé sentido a su vida. Y tú eliminas esos componentes mitológicos, mitopoéticos del comunismo y del anarquismo y no hubiese tenido, creo yo, el mismo éxito que ha tenido. Vamos, yo diría por ahí. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que planteas. Bueno, a ver, pues felicitarte también por estos recorridos así que claro, que están funcionando de algún modo, ¿no? Están funcionando en estas ideas. Y entonces, estos dos mitos que dices, el de la naturaleza y el de la cultura, ¿no? Esos son los dos mitos que la cultura va más por el lado espiritual, ¿no? Y la naturaleza va más por el lado de las condiciones de existencia del cuerpo y todas estas cosas, ¿no? Y esos dos mitos están ahí funcionando. Por ejemplo, claro, desde el punto de vista marxista, pues, o más materialista, pues por el lado de la naturaleza, de la producción y todo esto, pero en el fondo está la idea de humanidad genérica, está funcionando, que en Marx está funcionando constantemente, ¿no? Esa idea y en el caso de lo que decías de la humanidad santa de Kant, pues ahí es el espiritualismo. Ahí es un espiritualismo total y o sea, la libertad por el lado de la naturaleza es desembarazarte de opresiones artificiales, como puede ser el Estado, y la libertad por el lado del espiritualismo, de esta gente, pues es desembarazarte de la naturaleza, ¿no? Entonces, claro, el anarquismo ahora mismo es espiritualista. Por ejemplo, se ve todo esto en la ideología de género. O sea, ¿yo tengo una naturaleza? No, yo no tengo ninguna naturaleza. Yo soy libre para determinar mi naturaleza. ¿Por qué? Porque yo tenga genitales tengo que ser un hombre, o no. Entonces, están en el plano espiritual de los ángeles. Los ángeles, que son los individuos puros estos de Unamuno. Yo soy un individuo puro, soy una especie única. Entonces ya estamos, cada individuo es una especie única, espiritual, que determina, de no se sabe dónde, esto de las señoras estas que fueron a registrar su cuerpo, que era su propiedad, ¿no? Pues claro, o el niño es de mi propiedad, pero lo tengo en el vientre. Pero, entonces eso es esclavismo, porque las personas no pueden ser propiedad de nadie. Y mi cuerpo también es mi propiedad, y entonces yo soy distinto de mi cuerpo, pues ya es el alma, ya es el espíritu que es propiedad. Entonces, nada, estamos en pleno medievalismo, ¿no? O sea, espiritualista de esto. Pero vamos, ver lo de la santidad ahí en los anarquistas, yo creo que eso es que no hay por encima nada de mi libertad, y eso es claro, porque Dios ahí queda anulado. Eso es un acierto buenísimo, yo creo, ¿eh? Sí, no tengo nada así que añadir a eso. Pero sí, que esto que estabas comentando antes, es que en el momento en que tú establezcas un modelo de sujeto, lo que estabas comentando antes de esa especie de dualismo, es decir, esa tesis es verdadera si asumes ese dualismo antropológico, que existe el espíritu separado, o el alma, o como quieras, separado del cuerpo. Y entonces el cuerpo, al estilo Platón, es una cárcel del alma, y entonces en ese sentido, bueno, hay una forma metafórica de hablar, pero
En ese sentido, pues claro, el cuerpo es mi propiedad, pero solo bajo esas premisas que nosotros evidentemente no admitimos, claro. Y absolutamente, entonces, poner una norma, ya sea biológica o natural, ya es una forma de dominación. Y entonces, pues efectivamente, lo único que nos ajusta a eso que son las formas separadas, que son los ángeles que decía Tomás de Aquino. Sí, yo creo que sí, que se presentan como muy críticos a toda la tradición religiosa, teológica y demás, y sin embargo están con otro envoltorio, pero diciendo prácticamente cosas similares, o sea que no son tan radicales como se presentan, digámoslo así. Ahora, ser una especie única es muy complicado. Y tener que decidir todo el rato lo que estás... Pero esos son géneros fluidos al final. Porque claro. Y es que tener que decidir constantemente si eres una cosa o eres la otra, pues es una cosa muy complicada, ¿no? Estás constantemente psicologizado. No, es una... que a toda máquina ahí... Sí. Heráclito venció. Todo fluye. Sí, un poco así, sería eso. Solo una observación, porque no sé si lo he entendido bien. Cuando hablabas de Rousseau, bueno, por cierto, la charla magnífica, claro, o sea, yo me sumo a la felicitación de los compañeros. Cuando hablabas de Rousseau, hablabas de la voluntad general, y tú decías que esa voluntad general se expresa en el contrato. Sin embargo, yo no tengo tan claro que esto sea así. Quiero decir lo siguiente, y además creo que tiene que ver con esto que antes se ha señalado también aquí de la autodeterminación, ¿no? Que de dónde sale eso de la autodeterminación, ¿no? Eso de la autodeterminación pues sale de la voluntad general, de una voluntad general que está por encima de lo constituido, porque la voluntad general es lo constituyente, no lo constituido, y eso sale de la natura natural, y de la natura natural ahí sale. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que esa voluntad general, ¿verdad? Pues yo qué sé, del pueblo catalán, por ejemplo, independentista, ¿no? Esa voluntad general, ¿verdad? Pues está por encima de una constitución, de un contrato, ¿no? Entonces, o sea, yo, vamos, no sé si tú estás de acuerdo con esto, si lo admitirías así, o sea, ¿qué quiero decir? Porque, quiero decir, de ahí el aroma metafísico de ese concepto de voluntad general, creo yo. O sea, su raíz metafísica. Sí. Porque ¿de dónde sale? Sí. De una naturaleza, ¿verdad? Una naturaleza que está, pues, eso, más allá de lo que puede ser regulado, ¿no? Porque es esa voluntad la que pone las normas. Correcto. La que las crea. Sí, ¿no? De hecho, Rousseau dice que de la voluntad general ni se equivoca nunca. No, claro, y además puede hoy decir esto y mañana decir exactamente lo contrario. Pero, sí. Sí. ¿No? Sí. Sí. Quería saber si... Pues sí. Yo en el contrato social, cuando leo el contrato social, lo que estoy viendo es el cuerpo místico de la Iglesia. La voluntad general de la Iglesia, porque es el Espíritu Santo de Dios, y entonces no se equivoca. Y entonces, pues es esto lo que dices, la natura. Claro, es la fuerza ahí que está funcionando en el pueblo. Claro. Ya no en la Iglesia, en el pueblo. Además, es que Rousseau se refería a la democracia directa de cuando se regula allí en los cantones suizos y eso. No la representativa, claro, ahí ya ha cambiado la cosa, ¿no? Sí. Si me permitís, el espiritualismo es una anécdota que seguro que os gusta por lo que habéis comentado. Mi bisabuela era maestra en las escuelas Aguirre antes de ser municipales. Eran, para empezar, para gente de estratos bajos y pobres en general. Muchos de esos alumnos fueron luego milicianos y le venían a visitar a mi bisabuela durante la guerra. Entonces, siempre se ha contado en la familia una anécdota de uno de ellos, vino a visitarla, hablaba con su antigua maestra y la explicaba cómo el anarquismo venía a sustituir a Dios. Pues, que yo creo que era un perfecto resumen. De lo que venían sustituir, además, es que era eso, es que me acuerdo porque lo han contado siempre, a sustituir a Dios, ¿no? Bueno, pues ahí está resumido mucho de esos planteamientos. Es decir, el espiritualismo no se puede decir mejor. No sabía lo que decía seguramente, pero sí tenía claro lo que quería decir. No, decía muy bien. Sí, por eso. ¿Alguna intervención más? No, tú no te has dicho nada, Carlos. Bueno, pues digo algo. Digo algo.
yo te quería plantear la siguiente pregunta, que es sobre la implantación política a día de hoy de estas doctrinas, ¿no? Porque irán dos preguntas. Una es, siempre se ha dicho que España es el país donde el anarquismo arraiga más, ¿no? Entonces, ¿qué razones objetivas, ¿no? Se podrían, no psicologistas, ¿no? Se podrían dar para explicar por qué en España el anarquismo es donde más arraigo tiene, pues a partir sobre todo del siglo XIX, etcétera, ¿no? Y luego la otra pregunta es, a día de hoy, pues sí, hombre, hay sus corrientes anarquistas, pero a día de hoy, ¿dónde? Y el liberal, quizás excusando el liberalismo, ¿no? Que también tiene otras fuentes. Cuando digo liberalismo me refiero a toda esta corriente neoliberal tipo Rayo, que en el fondo son anarquistas, ¿no? De derechas, pero anarquistas, ¿no? Es ahí donde quizás más implantación habría, ¿no? Pero si podrías ver también otros lugares donde se podría cifrar esa implantación. Aparte de los liberales tipo Rayo, etcétera, si alguna otra más que vieras que tuviera ahí con fuerza, ¿no? Porque claro, lo de Cerzán, etcétera, pues es una cosa minoritaria, ¿no? A mí se me ocurría lo de anarquía-antinatalismo, que son también el movimiento este que junta el anarquismo con el antinatalismo, que también va muy conectado, ¿no? Lo de Luis Wolfi, ¿no? Huelga de vientres, ¿no? El anarquista que sostenía que la mejor forma era que las mujeres no tuvieran hijos, ¿no? Una huelga de vientres, que era lo que iba contra el poder, era lo más efectivo. Sí, hay autores como Manuel de Valdés, Eugenio Relgis, todos estos autores anarquistas, o Isaac Puentes en España, Félix Martí, que sí que sostenían ese tipo de control de natalidad, que habría que ver en nombre de una especie de salir de la esclavitud política y económica, apelando a una especie del hombre nuevo, que es un hombre pues, racional, sano y demás. Pero habría que ver hasta qué punto no estaban ocultando una especie de genocidio pues, probablemente. Y, hombre, las razones por las que el anarquismo arraigó más en España, pues habría que analizarlo bien, no te sabría dar una respuesta así directa, pero desde luego tendría que fundamentarlo bien, pero sí es verdad que, por ejemplo, en el caso de Cataluña, el espiritismo, que en muchas ocasiones estaba asociado también al anarquismo, tuvo mucho tirón a mediados del siglo XIX, finales. Podría ser una de las razones. También los procesos de aplicar las tecnologías a la agricultura, sobre todo en Andalucía. Y con lo que comentabas antes, de esa aspiración a que iba a entrar pues ya la solución final. Yo, sí, vamos, que probablemente si me pongo a indagarlo diría otra cosa más ajustada, pero así de entrada yo diría que eso, que había un pensamiento que era muy próximo a esa llegada de una especie de mesías que va a resolver todos los problemas. Y se me ocurre, ¿no podría también tener un factor que explicara la implantación del anarquismo en España, el peso de la Iglesia Católica? En cuanto a la Iglesia Católica siempre vio con reticencias el Estado, ese pozo de la Iglesia de marcar distancias con el Estado, el agustinismo político, ¿no? De la sociedad civil frente a la sociedad política, y eso es una brecha que aprovecha el anarquismo y que en cierto modo ya tenía a las masas aquí adoctrinadas un poco. Podría darse esa situación también. Es verdad que los anarquistas en líneas generales suelen ser muy anticatólicos, pero sí es verdad que el hecho de estar ya preparado de alguna forma, ¿no? Que es lo que está sugiriendo. Sí, como que es una prevención ya con respecto a la sociedad política. Sí. Y habría que ver hasta qué punto más vinculado con el catolicismo con los protestantes, por el hecho de la idea de voluntad, la idea de individuo, la idea de no necesitar siquiera las instituciones, como la Iglesia o lo que fuera. Yo soy sujeto capaz de interpretar lo que considere razonable. Bueno, pero no creo que sea descabellado, no creo que sea descabellado para nada. A ver, el cristianismo, pero si me meto en la conversación, sí. El creacionismo cristiano es nominatum, o sea, te crea la mano nominatum, ¿no? O sea, quiere decir que el fundamento del anarquismo está en Dios mismo,
Lo que pasa es que luego, como se independizan de Dios, pero y esto de que decías de que la Iglesia prepara, claro, sí, somos todos iguales con el Dios, yo sé que tal, prepara este anarquismo sindicalista o no eclesial, pero sí ya gente de la Iglesia, que eso se ha visto en España todos estos años, toda la gente que venía de los grupos de la Iglesia, de las comunidades y tal, iban pasando al Partido Comunista. Y después de pasar al Partido Comunista han acabado en aguas de la socialdemocracia, ¿no? Esto ha sido una constante de hace 50 años, 60 años, ¿no? Yo el otro día hablaba con el tema del feminismo. Aquí en España el feminismo se ha aceptado, pero como vamos, una cosa, no puedes decir que no eres feminista porque inmediatamente, ¿no? O sea, eso es dogma. Y no está preparado esto con el dogma. La patrona de España no es la Inmaculada Concepción. Es la única persona en el mundo que no tiene pecado original. Y es una mujer. ¿No? Quiero decir, eso en España se defendió a muerte hasta que se consiguió que se hiciese dogma de la Iglesia Católica. Y es de escoto. Es de Duns Scoto, porque interpreta una Biblia de que va a pisar al demonio, y entonces la Inmaculada Concepción aparece pisando una serpiente que es el demonio. Pero se puede interpretar de otro modo, si es un pasaje de la Biblia, ¿no? De que no es la Virgen, es Cristo el que hace eso, en fin, que esto se discute mucho. Pero en España estaba, yo creo que el caldo de cultivo determinado completamente por la patrona de España, que es la Inmaculada Concepción. O sea, una cosa que esto, para ver esta conexión, que es una inversión, ¿no? Porque no es parte de la Iglesia, pero sí ya tiene preparado un poco el caldo de cultivo de lo que luego se va a generar, ¿no? Sí. Respecto a la segunda pregunta, que creo que a lo mejor la habéis olvidado, la de dónde está el anarquismo hoy, yo personalmente creo que el anarquismo está incluso gobernando hoy, es decir, donde está hoy es en los antiguos partidos ecologistas, en los verdes, donde se absorbió todo lo que quedaba de ese anarquismo organizativo, pero se absorbió en todas sus ideas, la vuelta a la naturaleza, todos esos mitos, y además son los que mejor reflejan lo que yo comentaba en la primera intervención, de cómo acabas siendo parte hoy del proyecto dominante, de la ideología dominante neoliberal, y no tiene más que ver los verdes alemanes, que son el prototipo, es decir, todo ha acabado ahí. Y es donde, como organización política, la organización que absorbió todo ese movimiento en Alemania al menos y en toda Centro Europa. En España yo creo que el fenómeno es diferente, porque aquí el anarquismo, ¿verdad?, creo que tiene otros orígenes, en parte estos, aunque yo creo que lo que comentabas, hay que pensar también que en esa época lo que no había era Estado. Es decir, es que en el siglo XIX lo que no tenemos es Estado. El Estado. Claro, el Estado está en guerra, hay diversas visiones, creo que la Iglesia está en otra cosa, pero hay fenómenos sustitutivos del Estado. Y el anarquismo crece donde no hay Estado. No es lo mismo el catalán, que es industrial, que el que se produce en La Mancha, en Andalucía, que tiene que ver con la ausencia del Estado, precisamente, y de organizaciones intermedias en la sociedad civil. Entonces, yo creo que se produce un fenómeno sustitutivo del mismo Estado, además. Bueno, pues, si no hay más cuestiones, pues dándote las gracias, Daniel, por tu excelente conferencia y participación, pues simplemente lo que nos queda es citarles para el próximo diálogo filosófico, que próximamente se anunciará, pero será el lunes 24 de junio con Atilana Guerrero sobre la idea del desengaño. Pues muchas gracias.